Imaginen un país en el que el amor y el sexo ideal son una realidad. Las parejas alcanzan el orgasmo de manera simultánea y todas están casadas. No hay límites a la entrega ni a los nacimientos. Tampoco hay preservativos, DIUs o píldoras. El aborto también es ilegal. Este país no existe, pero sí sus ideales, en el pensamiento y obra de Karol Wojtyła, ahora el Papa Juan Pablo II. Este es un documental sobre lo que ocurre cuando esos ideales chocan con la realidad. Es la historia de dos niñas de Sudamérica violadas por su padre y sin otra opción que tener a sus hijos. La historia de unas monjas católicas en África que recomiendan a los enfermos de SIDA no usar preservativos porque tienen agujeros. Y en Asia, la historia de una madre de 9 hijos que no se atreve a usar anticonceptivos porque la Iglesia Católica se opone. Sus vidas se ven afectadas por las ideas de Juan Pablo II, que ya ha celebrado 25 años como cabeza de la Iglesia Católica. Aunque delicado, sigue liderando una campaña contra la contracepción y el aborto que ha provocado gratitud y hostilidad por igual. Hoy vamos a investigar cómo el hombre que idealizó a las mujeres ha terminado siendo acusado de impulsar creencias que pueden arruinar sus vidas. El Vaticano y el sexo. Bienvenidos a Mulucucu, en el corazón de Nicaragua. Como otros países sudamericanos, es predominantemente católico. Un país machista de valores sexuales distorsionados. Estimaciones oficiales indican que 1 de cada 3 mujeres ha sido agredida física o sexualmente. Y la edad o las relaciones de parentesco no son barrera para el abuso. Conocimos a 4 jóvenes, todas con niños después de ser violadas o abandonadas. En Nicaragua no hay abortos legales. La Iglesia Católica cree que destruir una vida, aunque sea un óvulo fertilizado, es inmoral. Las niñas no tienen más opción que llevar su embarazo a término. Saray dice que se quedó embarazada de su padrastro, ahora huido acusado de violación. Solo tiene 14 años. ¿Pensaste en continuar con el embarazo o te planteaste abortar? Sí, pensaba tener no pensaba tener mi embarazo. Miriam se quedó embarazada de un hombre que la abandonó. Ya tenía otros 2 hijos con él. La opinión de eso, pues, que del aborto, hay unos dicen que es malo, que porque pierde a su hijo algunas, pero mejor, mi opinión es mejor evitarlos antes de abortarlos porque dicen que es un pecado. Francisca y Lucila son hermanas, tienen 15 y 16 años. Ambas tienen niños pequeños después de que su padre las violara. Ahora está en la cárcel. Salí embarazada del Papa, pues. Entonces, ahí estuve embarazada, pues me daba vergüenza que estaba embarazada del mismo Papa. Pero de allí, ahí estuve hasta que ahora que pues me mejoré. Sí. Y ya pues ella lo tuve y aunque me da vergüenza, pero ahí lo tengo al niño. Sí. Después que vine aquí, pues, vi que salí golpeada yo de la casa de mi papá, de mi mamá. Me trajeron, pues acá no teníamos nosotros que nada de facilidad, entonces vino conmigo de Santa Rita, los trajeron para acá. ¿Pensasteis en interrumpir el embarazo? Sí. También. Conocimos a estas jóvenes en la clínica de Dorothy Granada, quien afirma que estos son casos frecuentes. A veces, las jóvenes embarazadas que no pueden abortar son aún menores.
¿Qué ocurre cuando se encuentra con niñas de 12 o 13 años que llevan a término el embarazo de un hijo de su padre? Es horrible, espantoso. En esta clínica hemos llorado mucho. Dorothy Granada dice que algunos hombres cuidan más a su ganado que a sus mujeres. También afirma que algunas mujeres embarazadas son maltratadas por el Estado. Aunque pueden solicitar un aborto legal si su vida está en peligro, pocas lo logran. Al inicio de este papado, cada año 100 mujeres conseguían autorización para estos llamados abortos terapéuticos, pero la presión de la Iglesia los ha reducido a cero. El aborto terapéutico no funciona en este país debido a las amenazas de la jerarquía eclesiástica. Los médicos tienen miedo de ejercer su derecho. La Iglesia Católica de Nicaragua data de hace 500 años. El cardenal Obando y Bravo lleva más de 3 décadas ejerciendo el poder. Ha convencido al gobierno para destruir todos los ejemplares de una guía de educación sexual que mencionaba el aborto y la contracepción. Como si fuese un líder político, la prensa y los gabinetes ministeriales están pendientes de sus palabras, hoy sobre las tropas nicaragüenses en Irak. El cardenal no entiende por qué puede ser peligroso que una joven tenga hijos. Bueno, aquí tenemos un caso que se dio en El Salvador, si no me falla la memoria, donde una niña de 9 años dio a luz sin perjuicio de la niña que es madre y sin perjuicio del bebé que ella pues consiguió. Así que en ese aspecto pues lo normal no es eso, que a los 9 años dé a luz, pero si por desgracia alguien la violó o quedó ahí embarazada, siempre, según médicos de fama, pueden salvarse las 2 vidas. En las próximas 24 horas, la niña embarazada de 9 años será examinada por médicos para evaluar. A principios de 2003, una familia se enfrentó al cardenal, provocando un debate nacional que dividió a Nicaragua y acaparó los titulares durante meses. La hija de María y Francisco, de nombre supuesto Rosa, había sido violada y estaba embarazada. En ese momento tenía 8 años. Cuando les conocimos en la capital, Managua, los padres, ambos católicos, nos dijeron por qué habían decidido pedir el aborto para Rosa, a pesar de la oposición de la Iglesia. Porque no es como una persona pues, que ya tenga todo su organismo normal, ¿verdad? Que ya esté de salir embarazada. Ella no iba a poder llegar a esa etapa porque era una niña, digamos. Entonces, y aquí fue donde le hicimos la interrupción porque estábamos bien preocupados por ella, bueno, porque ella decía que no quería morirse. Mientras la Iglesia protestaba y los abogados discutían, los padres de Rosa la sometieron a un aborto clandestino. Aunque otras religiones también se oponen al aborto, fue la Iglesia Católica la que encabezó las protestas. Los padres y médicos de Rosa serían excomulgados y se arriesgarían a la condenación. Rosa quedaba exenta porque solo tenía 9 años. Únicamente que hay un canon en la Iglesia, el canon 1398, que dice que el que comete un aborto provocado y el aborto se realizó, cae ipso facto en una excomunión. Yo en eso me sentía muy mal de lo que la Iglesia pensaba. Y como le dije, al diablo con la Iglesia, no quiero nada con el pastor, el sacerdote, lo que sea de la Iglesia. No quiero nada. A mí no me interesa lo que diga el cardenal, lo que debería hacer es reconocer a sus hijos que ha dejado votados él. No tiene que ver nada con él, no tiene el por qué excomulgarlos a nosotros, sino que Dios. A mí me parece que solo hay un Dios en la... García Quintero afirmó que la injerencia... Esta vez, el cardenal salió derrotado. Para muchos nicaragüenses, los padres de Rosa se han convertido en héroes, una pareja normal desafiando a la Iglesia en defensa de los derechos de la mujer. Otros nicaragüenses también desafían la prohibición del aborto.
Bienvenidos al mundo de la guerrilla abortista. Visitamos una clínica clandestina de abortos dirigida por mujeres. Es relativamente segura y completamente ilegal. La doctora se oculta tras la mascarilla para evitar 10 años en la cárcel. Lo conversamos de forma muy callada, porque precisamente tanto las mujeres, ese proceso es ilegal y podemos ir a la cárcel, por supuesto. No tengo miedo. Se calcula que puede haber 60.000 abortos ilegales al año en Nicaragua. Vienen mujeres totalmente sin ningún tipo de recurso económico, mujeres violentadas, mujeres que no tienen acceso a ningún tipo de métodos anticonceptivos. ¿Qué les ocurriría a las mujeres y niñas que vienen aquí si no existiera esta clínica? Yo creo que si no existiera, habría como mucho más muertes, ¿verdad? Maternas, muertes en adolescentes. Las que no lo hacen en una clínica clandestina suelen acabar en el Hospital de Mujeres de Managua tras chapuceros abortos ilegales. Se calcula que 1 de cada 4 embarazos en Sudamérica termina en aborto ilegal y que a consecuencia de ello mueren en todo el mundo unas 70.000 mujeres al año. En Roma, la discusión por el aborto de la niña de 9 años ha sido seguida de cerca por el cardenal encargado de promocionar la doctrina del Vaticano para la familia. El cardenal Obando de Nicaragua nos dijo que cree que una niña embarazada de 9 años no debería someterse a un aborto. ¿Es esta la postura del Vaticano? Yo personalmente he seguito quella vicenda. He seguido este asunto personalmente. He escrito al cardenal para expresarle mi apoyo, porque la opinión pública está confusa. Hay que defender los derechos de los neonatos, porque tienen derecho a vivir. Non ha saputo difendere i diritti dei bambini, che sono persone che hanno diritto a vivere. La Chiesa ha voluto. La Iglesia quería ayudar a esa niña. La habríamos ayudado hasta el momento del nacimiento de su hijo. Doveva essere aiutata fino alla nascita del suo figlio, ma anche Pero también hay que exponer la verdad. Y la verdad es que la vida humana es inviolable. Pero evitar los abortos es solo uno de los medios con los que el Vaticano intenta imponer sus valores sexuales en todo el mundo. Es una campaña que suscita pasión por parte del Papa polaco Juan Pablo II y una visión de la condición femenina enraizada en su historia personal. En Calvaria, cerca de la ciudad natal del Papa, están celebrando un entierro. El entierro de la Virgen María. Hace 74 años, esta ceremonia ayudó a conformar la visión del Papa sobre la mujer. La imagen es transportada kilómetros hasta su lugar de descanso final. Es la devoción a la madre de todas las madres. Para Juan Pablo II, la Virgen debe ser la imagen de la mujer ideal, una madre para todos, y más para él, que perdió a la suya con 8 años. Cuando murió la madre del Papa, su padre lo trajo un día a Calvaria, le mostró el santuario de la Virgen y señalando a la imagen de Nuestra Señora de Calvaria le dijo: Carol, a partir de ahora ella será tu madre. Y él se lo tomó muy en serio. Solía venir aquí y hablar con ella, como si lo hiciera con su madre terrenal. El pensamiento y los escritos de Juan Pablo II han estado influidos por esta imagen de maternidad perfecta. Karol Wojtyła estudió sacerdocio en Cracovia, una ciudad a la vez moderna y medieval, como su pensamiento, según los críticos. Se mostró especialmente interesado en la filosofía del amor, la familia, el matrimonio y el sexo.
Aconsejó a amigos y feligreses como Karol Tarnowski, a la izquierda en esta foto. Su idea era crear una atmósfera de cooperación y responsabilidad de los chicos hacia las chicas. Una preparación para el matrimonio. Ayudaba a unir a las parejas. Sí. Parejas que terminaban casándose. Eso es. ¿Y siguieron casadas? Sí, por supuesto. Estos matrimonios duraderos que él ayudó a formar eran la prueba de que los ideales conservadores y católicos del sexo y el amor podían funcionar en la realidad. En 1960, ya obispo, escribió un libro sobre el amor y el matrimonio. En él afirma que en una pareja casada, el clímax se debía alcanzar en armonía, aunque añadía, siempre que sea posible. Pero aunque era la época de la píldora, Wojtyła condenó los anticonceptivos, la píldora, el DIU y los preservativos. Todos son inmorales, dijo, perjudiciales para la salud. Aunque parezca increíble, el Vaticano aprobó la píldora en los 60 porque después de todo no había una prohibición explícita en la Biblia. Pero entonces el Papa Pablo VI recibió un regalo de Karol Wojtyła de Cracovia. Un informe atacando la contracepción y promocionando la planificación natural de la familia. Para consternación de los católicos liberales, usando los argumentos defendidos por Wojtyła, Pablo VI reafirmó la prohibición de la contracepción. Karol Wojtyła, convertido en cardenal por un agradecido Pablo VI, había luchado contra la opinión católica mayoritaria y había ganado. El Papa elegido hace 25 años usaría su extraordinaria popularidad para ir en contra de la opinión mundial condenando la contracepción y la legalización del aborto. Pero incluso las parejas polacas que vivían el sueño de amor y responsabilidad del Papa tenían sus dudas. Karol Tarnowski y su mujer pensaban que la prohibición de la contracepción era un obstáculo al amor e hicieron un llamamiento a su amigo. El argumento que defienden es que la contracepción artificial puede ayudar a la vida. Sí, compartimos un ideal que comparten muchos cristianos. Mi mujer le escribió una carta. Yo también lo hablé con él en el Vaticano y se mostró muy comprensivo. Entendió nuestras dificultades, pero no creía que pudiera cambiar sus principios. El Papa sugirió a la pareja que buscara otro confesor, un doloroso recordatorio de las inamovibles convicciones del Papa. La visión de Juan Pablo II sobre el amor y la responsabilidad también ha recibido duras críticas. Desde ese punto de vista, es un hombre que nunca ha estado con una mujer y es víctima de los estereotipos, no de los ideales. Es una visión de la mujer definida por su poder reproductor y su capacidad de ser esposa y madre. Quizá la mayor oponente del Papa durante años ha sido Nafi Sadik, exdirectora del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tuvo un encuentro cara a cara con el Papa en 1994 para discutir los derechos de la mujer y las enseñanzas de la Iglesia. Le estaba diciendo que los jueces podían hacer más por educar a los hombres porque tienen un papel más positivo. Muchas mujeres se quedan embarazadas no porque quieran, sino porque se lo imponen sus esposos. Y él me preguntó, ¿no cree que el comportamiento irresponsable de los hombres está provocado por las mujeres? Le preguntó si el carácter irresponsable de los hombres estaba provocado por las mujeres. ¿Esas fueron sus palabras? Eso dijo, sí. Cuando salió de su entrevista, ¿cuál creyó que era la postura del Papa sobre la difícil situación de las mujeres en los países pobres? Una muy inadecuada. A pesar de haber viajado por muchos países, no entendía la situación de ese. El Vaticano hace hincapié en el apoyo de Juan Pablo II desde sus tiempos en Cracovia a los derechos de la mujer a la igualdad, al trabajo y a la libertad ante el abuso. Pero sus críticos dicen que sus puntos de vista conservadores tienen consecuencias más allá de las vidas de mujeres individuales. Metro Manila.
Una ciudad asiática del siglo XXI con más de 11 millones de habitantes debatiéndose entre las ideas sexuales católicas y los valores de la cultura globalizada. Hemos llegado al único país asiático que estudia los efectos de las enseñanzas del Papa en materia de contracepción. Sus críticos dicen que quedan patentes en las calles. En Filipinas hay más de 40.000 niños de la calle. Existe una gran ignorancia sobre el control de la natalidad y algunos mitos, por ejemplo, el uso de pasta de dientes. Cuando mi novio y yo nos quedamos sin condones, él me insistió en que usáramos pasta de dientes como método anticonceptivo. Me habló del Colgate. Las mujeres de sus amigos lo usaban y nunca se habían quedado embarazadas. Cuando mantuvimos relaciones me sentí incómoda y molesta porque me escocía y me picaba. Y me quedé embarazada. Llamémosla Claudia. Con 14 años acaba de tener un niño y ha perdido otro. Nos encontramos en una clínica dirigida por mujeres que pretende proporcionar una mejor educación sexual y servicios contraceptivos. Claudia no era la única joven que había usado pasta de dientes para no quedarse embarazada. Es extraño, pero si los hombres se lo cuentan unos a otros, es porque alguno de ellos cree que es verdad. El caso de Claudia ilustra la gran necesidad que tiene este país católico de servicios de ayuda a la adolescencia en materia de asuntos sexuales. ¿Por qué es especialmente difícil en un país católico? Porque la educación sexual está prohibida y los esfuerzos para su implantación, junto a los cuidados anticonceptivos, encuentran una fuerte oposición de la Iglesia Católica. Filipinas tiene una población de más de 80 millones de personas y se espera que se duplique dentro de 3 décadas. Pero la Iglesia Católica se opone a la contracepción y pretende dejar la educación sexual en manos de las familias. Aquí, incluso las imágenes de Cristo parecen disputarse el espacio. En el Congreso filipino, algunos católicos liberales desafían a la Iglesia, urgiendo al presidente a respaldar un proyecto de ley promocionando la educación sexual y la contracepción. Presidente, señorías, creo que el presidente Arroyo debería leer y comprender el proyecto de ley sobre la educación sexual en vez de escuchar y alarmarse por los asiáticos que, cegados por sus inclinaciones religiosas personales, se oponen a una ley de educación sexual en pro de la vida y de la libre elección. Pero con la amenaza de la Iglesia de ir contra los políticos en las próximas elecciones si aprueban el proyecto de ley, hay pocas posibilidades de éxito. No hay que alejarse mucho del Congreso para ver a dónde puede llevar la ignorancia sobre el sexo y la contracepción. Esta es una ciudad tan superpoblada que las vías del tren pasan por en medio de un barrio. La congresista nos llevó a su circunscripción a las afueras de Manila para ver el tipo de mujeres a las que quiere ayudar. Nos presentó a Marichu, madre de 7 hijos, más uno trabajando y otro dado en adopción. Todos están desnutridos. Crisel Lachman Luistro, enfermera, piensa que algunos padecen tuberculosis. ¿Cómo se llaman? Meilin, Adánica, Verónica, Danica, Dani, Marlon, Yunadi. ¿Con cuánto espacio cuenta para criar a sus hijos? Con lo que ve. Esto es lo que tiene. ¿Quería tener tantos niños? No lo planearon. Dice que solo quería tener 3, pero ¿qué podía hacer? Vinieron uno tras otro.
El salario familiar es de $1 al día. Marichu, madre de 9 hijos, asegura que no usará métodos anticonceptivos porque ha oído que es peligroso y la Iglesia Católica dice que es pecado, para gran consternación de la congresista católica. 9 hijos, 7 en casa, $1 al día. El Papa dice que no use métodos anticonceptivos. ¿Qué puede hacer con esto? No puedo estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. En lo concerniente a la ética y la moral, respeto la vida, pero según qué tipo de vida. No quiero una existencia animal, sino una vida en la que estos niños puedan tener esperanzas. Hay mucha gente, agencias y grupos ejerciendo el papel de falsos profetas. Los falsos profetas incluyen a la congresista y el sacerdote es su antiguo confesor. Se opone a la ley de educación sexual. Rechazando la ley 4110, van en contra de las enseñanzas de la Iglesia que nosotros propugnamos. Van contra la esencia de la fe católica cristiana. ¿No está interfiriendo la Iglesia en política? No lo creo. ¿Ni hablando desde el púlpito de política? No todo es política. Nosotros debemos contar la verdad. Es nuestro papel profético como sacerdotes, como Iglesia. Es nuestra misión. Debemos decirle a todo el mundo la verdad. La Iglesia aborda todo lo que tenga que ver con asuntos morales. El confesor de nuestra congresista no es el único que lucha contra el proyecto de ley. En Manila, el corazón de Metro Manila, el mayor oponente es el alcalde. Esto es lo que llamamos el cielo de Los Ángeles. Es el lugar donde enterramos los fetos que encontramos en las calles, entre la basura. ¿Fetos? Fetos, sí, de la basura, de las aceras. No son reclamados por sus irresponsables madres y aquí les damos cristiana sepultura. El alcalde está llenando esta cripta con fetos abortados. Según él, todos son personas en miniatura. ¿Y les dan nombres? Sí, los enterradores se encargan de ponerles nombres. ¿Están bendecidos? Sí, bendecidos y bautizados con un nombre. Aborto, contracepción, males para el Vaticano y para el alcalde. Pero este no es su único proyecto. Ha declarado la ciudad de Manila la primera ciudad del mundo pro vida y ha prohibido todos los servicios de contracepción en las clínicas de la ciudad. Se sacrifica a la familia. La contracepción es negativa. Va contra la vida. ¿No enseñan métodos anticonceptivos? No, ningún método. ¿Ni en las clínicas? No. Así que nos encontramos en una gran urbe que crece día a día, cuyos habitantes no tienen acceso a métodos anticonceptivos en las clínicas. En Manila promovemos la unidad familiar. Creemos que los anticonceptivos y el aborto destruyen a las familias. No hay píldoras, DIUs ni preservativos en ninguna clínica de la ciudad. En su lugar, carteles antiaborto que pretenden impresionar al público. Se pueden recibir consejos de planificación familiar siempre y cuando sea natural. Empezáis a apuntar desde el primer día de la menstruación. Contando los días del calendario o registrando el flujo vaginal. La enfermera a cargo de la clínica tiene miedo de la prohibición del alcalde. Desde que fue elegido alcalde Lito Atienza, no he vuelto a ver píldoras, preservativos ni ningún método anticonceptivo en Manila. En Metro Manila, con la contracepción amenazada, miles de personas viven de rebuscar en los vertederos. Las payatas, las montañas de basura, se derrumbaron hace 3 años, matando. La Iglesia dice que la causa de esta pobreza no es el exceso de población, sino la desigualdad en el reparto de los escasos recursos. Pero los grupos de mujeres dicen que la falta de derechos sobre la reproducción provoca sobrepoblación, pobreza y muerte. Creo que las enseñanzas de Juan Pablo II están aumentando la tasa de mortalidad.
que su prohibición de los métodos anticonceptivos está provocando la muerte de muchas mujeres que no quieren sus embarazos o que sufren embarazos de riesgo. Pero el Vaticano tiene su propia visión de la amenaza a las mujeres. Veamos Metro Manila de esta manera, si nos dejan. Es una ciudad donde cientos de miles de mujeres son explotadas sexualmente. Una ciudad donde los ideales católicos de amor y familia están socavados por el hedonismo y la avaricia occidentales. Un tiempo verrà nel quale l'umanità se vergognarà de come ha introdotto un... Llegará un momento en que la humanidad se avergonzará de haber introducido un falso estilo de vida, como hoy nos avergonzamos del apartheid, de la discriminación racial y otras formas de discriminación. En el futuro nos avergonzaremos de algo que hemos pretendido defender como si fuera una verdad política. Una verdad impuesta en el Parlamento con relación a la familia, a la vida humana y al sexo, en la que todo está permitido y en la que todo es posible. La familia, la vida humana, el sexo, todo es permesso, todo es posible. Para el Papa, es una guerra contra una sociedad permisiva con los ideales cristianos del amor, la familia y la maternidad. Millones de personas han escuchado su mensaje en sus viajes a más de 120 países. No one ever has the authority to destroy unborn life. Otros papas se han limitado a permanecer en el Vaticano, pero incluso después de un intento de asesinato, Juan Pablo II ha llevado su mensaje a las calles y al escenario político mundial. En las Naciones Unidas de Nueva York, el Vaticano tiene rango de observador permanente, porque la Santa Sede es considerada oficialmente un Estado. Ningún otro líder religioso es tan privilegiado. El estatus del Vaticano le ha dado al Papa la oportunidad de influir en la población mundial y de desarrollar una política para malestar de los católicos liberales. Cuando voy a Naciones Unidas, veo trabajar a los representantes del Vaticano. Hablan con Libia, Sudán, Omán y otros países musulmanes que tienen similares puntos de vista conservadores sobre la mujer y la reproducción, y tratan con ellos como cualquier otro gobierno oficial del mundo. Al principio del pontificado, tuvo un gran aliado en el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Ambos estaban decididos a terminar con el comunismo y a defender los valores de la familia. Ahora el presidente Bush revive la alianza. Ha complacido al Papa retirando las subvenciones a organizaciones extranjeras que Estados Unidos considera que promueven el aborto y recortando 34 millones de dólares para los fondos de las Naciones Unidas y sus programas de planificación familiar. En Roma, un enfermo Juan Pablo II sigue liderando la lucha, creando santos, reforzando la doctrina de la Iglesia y ordenando nuevos cardenales que continuarán su obra. Pero desde los primeros días de su papado, el mundo se ha estado enfrentando a una nueva y terrible crisis. En África, el SIDA es una pandemia que ataca con virulencia. Y la Iglesia ignora las pruebas científicas sobre el SIDA. En Kenia, una persona muere cada 2 minutos de SIDA. Se calcula que una quinta parte de los keniatas está infectada del VIH. En Nairobi, los seres queridos terminan en este lugar. Hay 16 fabricantes de ataúdes en las calles. Hace una década solo había 3. La Organización Mundial de la Salud afirma que el mejor modo de prevenir el SIDA es la abstinencia o la monogamia con una pareja no infectada. También recomienda el uso de preservativos que reducen significativamente el riesgo de transmisión del virus. Pero los fabricantes de ataúdes saben que los preservativos no son populares.
Muchos jóvenes no confían en los condones. Dicen que morir de SIDA es como morir en un accidente. La gente piensa que los condones no son 100% seguros y que es un riesgo similar a un accidente de coche. No les gusta usarlos. Una tercera parte de los keniatas son católicos y muchas clínicas, hospitales y escuelas están dirigidas por personal religioso. Pero aunque la Iglesia promueve la abstinencia y la fidelidad para prevenir el SIDA, no promociona el uso de preservativos. La doctrina del Vaticano se opone a ellos, afirmando que rompen el vínculo entre el amor y la procreación. Algunos sacerdotes dicen que es una cuestión de conciencia personal. Pero el arzobispo de Nairobi no piensa así. La Iglesia Católica no recomienda el uso de preservativos bajo ninguna circunstancia. El virus del SIDA se propaga tan rápido por la disponibilidad de condones. ¿Cree que los preservativos provocan el SIDA? Se lo explico. Si un joven keniata tiene un preservativo, cree que tiene licencia absoluta para el sexo. Creen estar protegidos, y no es así. ¿No cree que se deban usar? No hay que usar condones. No deberían fabricarse. Ni siquiera fabricarse. Eso es. Nadie debería usarlos. Sí. Ni siquiera los no católicos. En ningún caso. Las leyes de Dios son para todo el mundo. Los obispos católicos keniatas hicieron este panfleto que reza: el látex del que están hechos los preservativos tiene poros a través de los cuales pueden filtrarse partículas virales durante el acto sexual. Lo consultamos a la Organización Mundial de la Salud, que nos dijo que era simplemente falso. Son tonterías científicas. ¿Tonterías científicas? Sí. Es cierto, son defectuosos, no están bien fabricados. No dice nada sobre preservativos defectuosos. Dice que el látex con el que están hechos tiene poros. Significa que no son seguros al 100%. Pero dice que los virus pueden filtrarse a través del látex. Eso es una tontería. Que los científicos lo estudien. Con todos mis respetos, creo que está promoviendo la superstición y la ignorancia. No estoy promoviendo la ignorancia. Demostraremos a largo plazo que somos los únicos que tenemos razón. El informe más reciente del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos es concluyente. Los preservativos son impermeables al más pequeño de los virus transmitidos sexualmente, y el uso de preservativos protege contra la transmisión del virus del SIDA. La Organización Mundial de la Salud insiste en la continua promoción de los preservativos para la prevención del virus. En 1996, el cardenal Otunga, el católico de mayor rango en el país, lideró una quema simbólica de preservativos y literatura sexual. En África, millones de personas se enfrentan a la muerte por SIDA, pero la Iglesia se limita a quemar preservativos. Un ginecólogo católico asistió a la quema de condones. Fue una hoguera de preservativos. Éramos más de 5.000 personas. Gente joven, anciana, hombres humildes de la calle. ¿Usted fue? Yo, por supuesto. Tenía que estar. Ahí queda el ejemplo. Hicimos debates sobre el preservativo. Tuvimos presentaciones científicas y sociales. Hicimos una quema simbólica del mal que representa. ¿Pero alguien ha hecho caso del ataque católico a los preservativos? A un día de viaje de Nairobi llegamos a Luak, en las orillas del lago Victoria. Sin Servicio Nacional de Salud, la Iglesia Católica tiene un importante papel en los cuidados y educación de sus habitantes, como en todo el mundo. La hermana Victorine Koff dirige la clínica católica. Y como otras monjas, tiene su propia y dolorosa experiencia con la epidemia del SIDA. Ha perdido a un hermano y una hermana por el virus.
Las niñas son las más afectadas aquí, 4 de cada 10. Tienen la tasa de infección más alta del mundo. Pero la postura eclesiástica está muy enraizada en Luak. Junto a la clínica hay un centro de pruebas del SIDA. El encargado del centro ha de tener en cuenta la postura católica sobre los preservativos. Le digo a la gente que si usan bien los preservativos pueden evitar la propagación del VIH. ¿Los repartes? No, porque no tenemos. ¿Por qué? Porque trabajamos con normas católicas y los católicos no permiten el uso de preservativos. No fomentan su uso. Eso es. No los permiten. ¿Tú qué opinas? Sé que no está bien, pero no podemos hacer nada. ¿Qué dicen las monjas sobre los preservativos a las personas que ya se han infectado? La hermana Victorine nos invita a conocer a uno de sus pacientes. Hermana, explíquenos a dónde vamos y a quién vamos a ver. Vamos a ver a un hombre que padece SIDA desde hace mucho tiempo, unos 6 años. El paciente es Matías, director del coro y ayudante de la clínica. Dentro, nos recomienda empezar con una oración. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enfermo durante años y sin poder permitirse apenas las medicinas que le mantienen con vida, Matías espera que su mujer, Emerdine, logre escapar de la infección. Primero le pregunto a Matías si las medicinas le están ayudando en algo. Sí, funcionan. Están respondiendo. Bien. Son caras, pero yo pongo todo de mi parte. Hermana, ¿qué les aconseja usted a Matías y a su mujer? Mi consejo es que deben seguir rezando, porque no hay nada que podamos hacer por ellos. Él ya está enfermo. Si ambos han aceptado la situación, deben vivir con ella, continuar amándose y ser fieles hasta el día que abandonen este mundo. ¿Cómo ha afectado esto a tu matrimonio, Matías? Debe ser muy difícil para los dos. Es difícil, pero tenemos que controlarnos, porque conocemos los riesgos. Sé que hay cosas como los preservativos, pero yo no puedo usarlos. ¿No puedes usarlos? No. ¿Por qué? La Iglesia dice que no son seguros al 100%. Y que tienen agujeros. ¿Agujeros en los preservativos? En los preservativos. Hermana, ¿qué quiere decir Matías? No son seguros al 100% porque pueden romperse. Están hechos de látex y se pueden romper. Tienen poros a través de los cuales puede pasar el virus. Es así. Le he recomendado que lo mejor es no acostarse con su mujer. Tiene que controlarse por su propio bien. ¿Podrían tener preservativos si los usaran bien? Si funcionan y se usan bien, ¿hay alguna razón para no usarlos? No veo razón alguna para usarlos. Lo más descorazonador es que las hermanas parecen inteligentes, trabajan duro y podrían estar en la vanguardia de la guerra contra el SIDA, pero se limitan a propagar el rumor y la superstición. La cuestión es, ¿quién les ha hecho creerlo? Nos hemos topado con lo que la Organización Mundial de la Salud llama la peligrosa acusación de que los preservativos dejan filtrar el virus. El arzobispo de Nairobi ha puesto su nombre a un panfleto que hace esta reivindicación. Y ya hemos escuchado esta historia en otros 2 continentes, de la jefa de la clínica Provida en Manila. ¿Qué es lo malo de los preservativos? Están hechos de látex y el virus del SIDA puede filtrarse a través de los poros. Y del cardenal de Nicaragua. En los cursos de ingeniería que nosotros hemos hecho, se nos dice que el SIDA traspasa el guante del médico, que es más grueso que el condón. Estas extraordinarias acusaciones son hechas por católicos influyentes de todo el mundo,
por lo que hablamos con el portavoz del Papa para saber si también es el punto de vista oficial del Vaticano. ¿El Vaticano cree que el VIH puede filtrarse a través de un preservativo? Sí, porque una cosa... Sí, porque es algo aceptado por toda la comunidad científica y los médicos saben lo que dicen. No se puede hablar de sexo seguro. Se debe hablar del valor humano, de la familia y la fidelidad. Pero he hablado con la Organización Mundial de la Salud y dicen que eso no es verdad. Que el VIH no puede pasar a través del látex con el que se fabrican los preservativos. Están equivocados. Científicamente hablando, no hay diálogo posible, porque es un hecho fácilmente demostrable. En Kenia, el rechazo del Vaticano a los preservativos está afectando a muchas vidas. En Kisumu, Irene ya tiene SIDA y le cuenta a un grupo de solteras de la comunidad lo que es la enfermedad. Tomáoslo en serio, queridas hermanas. Es un infierno. No es un proyecto católico, por lo que hay preservativos disponibles, aunque con la propaganda que le rodea han provocado una violenta reacción. Trabajamos con madres adolescentes y niñas prostitutas, gente metida en el negocio del sexo y que se supone que promueve la promiscuidad. Nosotros les decimos que si no son lo bastante fuertes para abstenerse, lo mejor es que se protejan antes de quedar expuestas al virus. Algunas de las mujeres que trabajan aquí dicen que la propaganda católica contra los preservativos es culpable en parte de su condición de seropositivas. Cuando empecé a tener relaciones sexuales, no usábamos preservativo. Recuerdo que el director de mi colegio nos hablaba de los condones, pero cuando íbamos a la iglesia, el sacerdote nos decía que no eran buenos para la gente. Ahora sé que si hubiera tenido suficiente información sobre el uso de los preservativos, no me habría contagiado con el virus. El Papa no está en contacto con el problema. En este programa trabajo con jóvenes y sé que el VIH está afectando gravemente a nuestras adolescentes. No es fácil entender el problema para alguien que está en Roma. La mayoría de las chicas que tenemos aquí provienen de un entorno católico, pero se han infectado. Son seropositivas. Si hubieran usado preservativo estarían a salvo. Ahora lloran y dicen que es demasiado tarde. Nosotros sabemos que es demasiado tarde porque ya están infectadas. Y esa es mi reclamación al Papa, que haga algo. Puede dar un mensaje que llegue a toda su iglesia y conseguir así que se salven muchas adolescentes. Estamos perdiendo a toda una generación de jóvenes. El Papa Juan Pablo II lleva 25 años luchando contra la contracepción y el aborto. Una campaña para conservar un ideal de amor, de maternidad y de vida. Pero sus oponentes dicen que esas mismas enseñanzas provocan angustia y sufrimiento. En países de profunda fe católica, las enseñanzas del Vaticano siguen siendo un asunto de vida y muerte.